Hola, Yanko, Andrés, Gabriel, hola. Hola. Ahora sí lo escucho. ¿Me escuchan? Sí, sí, ¿No? ¿Sí? sí. ¿Cómo Ya está estamos al Andrés? aire, ¿Cómo está dicen. Gabriel? Ok, comenzamos entonces. Ok, bueno, habrá que desearle a todos unas muy buenas tardes a todas y a todos. Un gran abrazo a quienes nos escuchan y visionan, acompañan y apañan en este conversatorio titulado Por una auténtica descentralización. Por favor, una plática que creí importante ayudar a desplegar debido a lo paradójicas que se vuelven algunas urgencias, ¿no? Como la desconcentración y descentralización de poderes, competencias, recursos simbólicos y materiales en la gobernanzas en plural, habría que decir, de nuestro país. Paradójicas porque yo creo que pocas urgencias, casi 2 siglos, en ser resueltas, ¿no? Y para dialogar en torno a estas paradojas de nuestro pasado y sobre todo las necesidades de nuestro presente, han sido convocados 3 invitados que paso a presentar a continuación. Está con nosotros Andrés Kogan, que es sociólogo, diplomado en Educación para el Desarrollo Sustentable, magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea, con cursos de doctorado en estudios sociales de América Latina. Es integrante también de la revista Iberoamérica Social, director del Observatorio Plurinacional de Aguas y miembro del Buen Vivir Global. Actualmente, si no me equivoco, está trabajando en la Municipalidad de Lo Prado y es asiduo columnista en medios digitales como el periódico El Mostrador. Nos acompaña también Nego Montesinos, nacido en Pichirropulli, cerca de País. Es doctor en investigación en ciencias sociales con mención en ciencia política por Flaxo en México, es académico y director del Instituto de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile, es colega nuestro acá en Valdivia, y es también director del Centro de Estudio de Desarrollo Territorial de la misma universidad. Como creo que todos saben, durante el gobierno de la presidenta Bachelet fue gerente regional de la región de Los Ríos, y él se ha especializado en materias como descentralización del Estado y participación ciudadana. De hecho, hace algunas semanas publicó el libro Centralismo y Descentralización en Chile, pasado, presente y propuestas de futuro. Y algunos meses antes, por la editorial de la Universidad Austral de Chile y junto a Verónica Fuentes, Pedro Huel también publicó el libro El Nuevo Orden Regional. También nos acompaña aquí Gabriel Boric, que es un de Punta Arenas. Tengo ahí algunos amigos, egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, fue presidente de la FECH en el año 2012, si es que no me equivoco, y actualmente es diputado por el Distrito Electoral número 28, correspondiente a la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Gabriel ha sido uno de los parlamentarios propulsor de políticas o proyectos a los temas de la descentralización en pos, digamos, de la autonomía territorial, y ha puesto en la agenda repetidamente lo generado por el centralismo, ¿no? A principios de año de este 2020, de hecho, presentó aquel proyecto de resolución que solicitaba al presidente que se adoptaran las medidas necesarias para celebrar las elecciones de gobernadores regionales en el año 2020. Había cuenta de las dilaciones, aunque finalmente la pandemia, Gabriel dijo otra cosa, pero va en camino a eso. Quiero partir por un comentario evaluativo, a modo de pregunta, digamos, para los tres, pero también de introducción, digamos, en orden a iniciar un diálogo, en forma posterior, si así lo creen necesario por el resto, digamos, de los participantes. Solo permítame pedir no extenderse más de 3 o 4 minutos para que esto parezca lo más posible a un conversatorio. Mi pregunta, comentario para iniciar la plática tiene que ver con la evaluación retrospectiva que a mi modo de ver nos permite evidenciar de manera más o menos pedagógica, digamos, las raíces de un desarrollo territorial
frustrado, digamos, para ocupar parte del título de ese clásico de Aníbal Pinto Santa Cruz. Desde la figura del intendente petrificado por Italiana de 1833 a imagen y semejanza, digamos, del monárquico y centralista intendant estatal francés, Chile es uno de los países más centralistas del mundo y lo será al menos hasta el 11 de abril de 2021. En fin, a su modo de ver y retrospectivamente, ¿cuáles son las consecuencias y momentos más graves de nuestro pasado reciente que ha tenido que afrontar nuestro país al concebir de esta forma, digamos, el Estado, ¿no? Unitario, construido verticalmente y monopolizado fundamentalmente por la élite santiaguina? Digo, ¿qué ha perdido Chile y qué daño le ha provocado al país Portales y su gobierno fuerte y centralizado al abortar, ¿no es cierto?, las leyes federales redactadas por José Miguel Infante allá por 1826? En lo inmediato pienso, digamos, desde mi sur, que la mirada etnocéntrica y monocultural de este ordenamiento portal construyó casi una religión patriótica que sustentó ideológicamente la dominación y hasta el genocidio, digamos, de nuestros pueblos originarios, y que en pos, digamos, de la unidad nacional transformó en una suerte de enemigo de Estado a toda alteridad, ¿no?, o disidencia cultural. En fin, ¿te parece comenzar tú, Egon, ya que tocas algunos de estos aspectos históricos en tu último libro? Pero ojo, insisto para todos que en la noción de pasado reciente, ¿no? Porque supongo que en estos últimos 20 años podemos encontrar huellas visibles y hasta abyectas, digamos, del impacto de este ordenamiento de Chile desde el nivel municipal hasta la inversión pública a nivel partidario. Creo que a modo de ejemplar son interesantes para muchas y muchos que no han tenido fuera de la centrópolis. Egon, no sé si te animas a partir tú primero. Y si me niego, la embarro. Así es que voy a tener que comenzar. Gracias, Yanko. Un gusto estar con Andrés, con el diputado Gabriel Boric. Y por cierto, agradezco mucho la invitación de la Furia del Libro. Bueno, efectivamente, hay una herencia portaliana que aún está presente. Y dado que en 3 minutos hay que hacer alusión a esto, puedo decir que hay como 2 o 3 indicadores que a nosotros nos están diciendo que el diseño institucional chileno, las reglas del juego que rigen la política y la sociedad, todavía tienen presentes a esta figura que partía del supuesto que los territorios debían ser funcionales a una idea nacional de desarrollo, crecimiento, política, elite. Primero que, por ejemplo, una herencia, yo no sé cómo el diputado Boric nos ha hecho una marcha desde Magallanes por este antecedente. Le voy a ofrecer un motivo. La ley de partidos políticos establece que el candidato de Timauquel, el candidato concejal de Cochamó, de Aysén, de Mafil, debe ser inscrito por el presidente nacional del partido. Son elecciones territoriales, ojo, no estoy hablando de los candidatos a diputados. Son elecciones territoriales, alcalde, concejal y gobernador regional, que lo inscribe el Partido Nacional, el líder del Partido Nacional. Por lo tanto, la fidelidad que se provoca en un territorio extremo es nacional. Si hay un acuerdo comunal, si hay un acuerdo regional por llevar una buena alternativa a la alcaldía o a la concejalía, pero esa alternativa se cruza con un parlamentario que tiene mejor llegada con el nivel nacional, puede entrar alguien que no tiene ninguna legitimidad territorial. Ese es un ejemplo de Portales, unidad nacional a costa de cualquier cosa, no de preservar la diversidad territorial, sino que de preservar la unidad que responde a intereses nacionales. Segundo, el gasto subnacional es el más bajo de la OCDE y el más bajo de América Latina. Está en el 14,5%. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 pesos que se invierten en Magallanes, solo 14 son invertidos por o gobierno regional y municipalidad. El resto, nivel sectorial. Ahí tienes 2 datos. Un tercer antecedente es que la Constitución, por indicación ideológica de Diego Portales, porque a la dictadura no le alcanzaba esto, a Pinochet no le alcanzaba esta forma de concebir el poder, hoy día nosotros no tenemos gobiernos locales, solo tenemos administraciones, y un administrador hace lo que le indica el jefe nacional que haga. Los gobiernos regionales son entes autónomos, sí,
por ley, 19.175, pero tienen claras indicaciones de administración, no de gobierno. Un claro ejemplo es que somos un país anómalo, y ya con esto cierro, Yanko. El país anómalo que tenemos es que el intendente regional, que es un burócrata leal a un presidente de la República de origen Borbón, Portales lo deja como burócrata leal a presidente de la República. Yo fui orgullosamente un burócrata leal a la presidenta. Nunca me consideré un representante de la región. Ojo, para que no me van a pegar con boomerang. Siempre tuve claro que era. Pero las regiones no son unidades políticas. No son unidades políticas. Este es el único país junto con Turquía, de los países OCDE, que las regiones no son unidades políticas. Por lo tanto, lo que tienen hoy día las regiones en materia de gestión son intermediarios, que son los parlamentarios. Los parlamentarios suplen esa función y generan esta distorsión. Perfecto, muchas gracias, Egon. No sé si Andrés o Gabriel quiere... Sí, dale, Gabriel. Muchas gracias, Yanko. Parto por agradecer a la Furia del Libro, tremenda instancia, y me imagino todo el esfuerzo que significa hacer las actividades virtuales. Sé que ayer estuvieron, entre otras personas, con el Nano STEM, que me contó que tuvieron una muy linda actividad, y qué importante esto. También recojo una discusión que hubo en el panel antes. Todos nos sorprendimos un poco porque en estos momentos es extraño, y yo diría que inconveniente que seamos solamente cuatro hombres exponiendo, y la gente de la Furia nos aclaró que en todas las actividades de la Furia del Libro habían 28 mujeres y 21 hombres, y que por lo tanto cuidaron de tener la paridad. Sin embargo, que para este panel, producto de las complicaciones tuvieron problemas para organizarlo, y por eso finalmente yo creo que todos decidimos participar para también apoyar a la Furia, pero entendiendo que la paridad es tremendamente necesaria y es algo que no podemos pasar de vista incluso en estos tiempos excepcionales. Dicho esto, quiero comenzar a propósito de la introducción que hacía Yanko con una cita que me vino a la cabeza de justamente la introducción del libro de Aníbal Pinto Santa Cruz, de Chile, un caso de desarrollo frustrado, que me parece muy pertinente para el momento, porque este libro, si mal no recuerdo, es de principios de los 60, fines de los 50, no recuerdo exactamente la fecha, pero en el prólogo dice que... dice lo siguiente, que justo lo revisé hace poquito, dice: los peligros que extraña la expansión de la economía nacional sin una subsecuente distribución de los mayores ingresos por esta producida son tremendos. El desequilibrio tendrá que romperse o con una ampliación sustancial de la capacidad productiva y un progreso en la distribución del producto social, o por un ataque franco contra las condiciones de vida democrática que en esencia son incompatibles con una economía estancada. ¿Por qué traigo a colación esta cita del 60? Porque finalmente y desgraciadamente sucedió la segunda de las opciones. En 1973 hubo un franco atentado contra las condiciones de vida democrática, producto justamente de lo que anotaba Aníbal Pinto Santa Cruz en el caso de Chile, un caso de desarrollo frustrado. Yo creo que hoy día, por cierto que todo esto es multifactorial y hay un montón de otros elementos que tomar en consideración, pero yo creo que uno de los puntos que son centrales en el malestar, como lo anotaba también o lo menciona Andrés en varias de sus columnas, es, no se puede obviar el carácter territorial del malestar que está cruzando a todo Chile. Porque si se le trata de dar una visión solamente nacional, se omiten un montón de particularidades que están en el centro de las protestas que se han levantado por producto de una injusticia que no tiene la misma cara en todas partes. Y no me quiero extender mucho en los diagnósticos, solo quiero partir como en esta palabra introductoria, contando una pequeña anécdota vinculada al mundo cultural, que también entiendo es parte del objetivo de este evento, de la Furia del Libro. Cuando yo iba en cuarto medio, le pregunté a un profesor que tenía una banda de música, Lluvia Ácida, en Punta Arenas. Le dije, oye, que una banda que tenía como, que estaba desde la perspectiva que yo tenía en ese momento como tocando techo en la región. Le digo, oye, ¿por qué no se van para Santiago para crecer? Y me dice, no, pues Gabriel, como nosotros, el sentido de nuestra música es, la música es no solamente la música, es la existencia desde el territorio.
Si nosotros nos vamos a Santiago, dejamos de ser lluvia ácida. Y después fui entendiendo eso con diferentes escritores o con diferentes artistas en diferentes dimensiones. Óscar Barrientos Brasic, por ejemplo, escritor magallánico, Paola Besani, escultora magallánica, que en el fondo hacen su arte con muchas dificultades desde el territorio, desde la región. Y eso, hoy día, todos los incentivos están puestos en contra de aquello. Termino esta introducción con diferentes temas, recalcando algo que me parece central en el debate de descentralización. Esto no es solamente una discusión sobre traspaso de facultades de una élite a otra. Tiene necesariamente que tener una mirada de cambio de modelo de desarrollo y de distribución de la riqueza y el poder. Porque si el objetivo es trasladar el poder desde élites nacionales santiaguinas a élites regionales, sin hacer una distribución más democrática de la riqueza y de las decisiones, al final vamos a estar reproduciendo el mismo problema a escalas más pequeñas. Y yo creo que eso es algo tremendamente peligroso, en lo que muchas veces se cae en una suerte de voluntarismo descentralizador que no se hace cargo del problema de fondo, que es la desigual distribución de los recursos y de la democracia, del poder en el fondo en todo nuestro territorio. Perfecto, Gabriel. Andrés, ¿quieres acotar algo aquí? Porque tengo una pregunta para ti inmediatamente sobre el mismo tema. Pero Andrés, dale, si es que hay captado además desde los municipios. Dale, Andrés. Sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que plantea Egon y Gabriel. Yo creo que la centralización histórica en Chile desde 1810 para adelante. Bueno, Egon Montesino es una persona que más ha estudiado la centralización, y la centralización implica presidencialismo, implica un Estado uninacional, es un Estado racista, colonial. Yo soy un Estado que ha sido bastante autoritario y que se replica en todos los ámbitos. Yo, en mi propia experiencia, yo estoy situado, de trabajo en una municipalidad, en la Municipalidad de Los Prados. Y la municipalidad ha sido, en este contexto de pandemia, también desde la revuelta social, se ha evidenciado el centralismo que ha perjudicado bastante a las comunas, a los vecinos. Yo traje una reflexión que me gustaría compartirla con ustedes desde la municipalidad, porque siento que es importante reflexionar desde la municipalidad con respecto sobre todo este proceso constituyente. Por ejemplo, este 15 de diciembre se cumple un año de la inédita consulta ciudadana organizada, por ejemplo, por la Asociación Chilena de Municipalidades, en la cual 2.4 millones de personas desde los 14 años en adelante votaron manifestándose ante la posibilidad de una nueva constitución en Chile. Es así como 225 comunas se sumaron a esta iniciativa local, en donde el 92.2 optó por la redacción de una nueva constitución, y un 71.6 lo hizo por la Convención Constitucional elegida íntegramente por ciudadanos. Asimismo, los resultados arrojaron que el 86.1 de los votantes se inclinó por restablecer el voto obligatorio, el 25.3 porque las personas condenadas por corrupción, lavado de dinero o narcotráfico tengan prohibido de por vida postular a cargos de representación popular y empleos públicos, el 86.9 porque los municipios tengan más atribuciones, eso es súper importante, y el 93% por un IVA rebajado para productos de primera necesidad. Esto sumado a las demandas sociales con más prioridad, en donde destacan mejorar las pensiones y calidad de la vida de los adultos mayores, mejorar la calidad y financiamiento para la salud pública, acceso y calidad de educación pública, reducir las desigualdades de ingresos, reducir costos de servicios básicos, reducir la impunidad y la delincuencia, acceso y calidad de la vivienda, cuidado del medio ambiente, ampliar el acceso al agua y un mejor transporte público. Planteo esta votación como antecedente de un malestar generalizado de la población y también en la convicción de construir un país distinto, reafirmado posteriormente con la enorme victoria en el plebiscito del 25 de octubre. Entonces, el apruebo por una nueva constitución a través de una convención constitucional alcanzó más del 78% de los votos. A su vez, lo que muestran también estos datos es una necesidad imperiosa de más democracia, participación y descentralización política frente a formas autoritarias, clientelares y subordinadas a lógicas de mercado, las cuales se han mantenido en el tiempo. Una falta de descentralización política que, como bien plantea Egon Montesino, ha estado ausente en prácticamente toda la historia de Chile a través de las constituciones de 1833, 1925 y 1980, las cuales sentaron las bases de modelos políticos y económicos presidencialistas y centralizados, dejando a las regiones y a las comunas con un bajo nivel de poder en la toma de decisiones sobre los territorios. De ahí que, si bien la Constitución de 1980 planteó la necesidad de una descentralización del Estado mediante procesos de regionalización y municipalización, ha sido más bien un medio de carácter administrativo desde el Ejecutivo para un desarrollo económico neoliberal y extractivista,
del país, el cual ha estado sujeto a la venta de materias primas sin importar lo más mínimo las condiciones socioambientales de aquellos territorios. Por ende, llegó el momento de interpelar a una idea de descentralización administrativa, gerencial y de mercado que solo busca que se elijan las autoridades subnacionales sin cambiar mayormente su estructura de financiamiento y su misma composición interna, la cual ha heredado muchas veces formas machistas, racistas y verticales frente a la ciudadanía. Me parece que en el caso más local, el rol activo que han asumido los municipios y vecinos organizados, por ejemplo, desde la revuelta social, por vía de cabildos y la misma consulta ciudadana del 15 de diciembre del año pasado, es muy esperanzador. Es así como también lo realizado en este contexto de pandemia por la atención primaria de salud, a través de los CEFAM, y por comedores comunitarios, ollas comunes, la que puede ser visto como una oportunidad histórica de replantearse el tipo de municipio que queremos construir y nos merecemos tener. Señalo esto ya que es sabido que las 345 municipalidades que conocemos son estructuras de poder heredadas de la dictadura y que fueron usadas como aparatos burocráticos y represivos contra cualquier tipo de organización vecinal o de pobladores, por medio de la designación de alcaldes y dirigentes sociales desde el gobierno central. De igual manera, fueron instrumentalizadas durante la dictadura como parte de un proceso de modernización de carácter subsidiario y de desconcentración administrativa, que desmanteló al Estado, creando corporaciones de salud y educación desfinanciadas y un foco político para erradicar la pobreza, la cual esta nueva estructura solo debía ejecutar. De ahí que las municipalidades... ¿Sí? ¿Te parece, digamos, que guarde alguna de esas municiones para ir desarrollándolas, digamos, en razón del tiempo y lo dialógico que intenta hacer, digamos, esta... Pero, Andrés, por favor, después sigue desarrollando si ves que esas ideas, si ves que están relacionadas, porque tú, Andrés, tocaste, digamos, no solo... Perdimos el audio. Perdimos, Yanko. Sí. ¿Sí? ¿Perdón? Ahí volviste. ¿Perdón? ¿Viste, Yanko? Te perdimos. Se está pegado. Sí. ¿Me escuchan? Ahí sí. Muy... ¿Sí? ¿Se escucha ahora? Ahora mejor. Que siga Andrés con las municiones. Sí. No hay problema. Las municiones, sí. Si no es algo muy largo, si lo tengo cronometrado. De ahí que las municipalidades hasta el día de hoy sean prestadoras de servicios sociales con pocos recursos y sin posibilidad de crear políticas territoriales situadas, las cuales además conviven con la figura del alcalde, que muchas veces ha generado liderazgos caudillistas, populistas y clientelares que han coartado la posibilidad de construir una real democracia municipal, lo que se añade a las enormes diferencias entre municipalidades en donde hay comunas con presupuesto anual de 1.200.000 por habitante. Ahí volvió Yanko. ¿Yanko? Sí, pero no sé si se me escucha. Sí, se escucha. No sé si se me escucha. ¿Sí? Perfecto. No, digo que despliegues tus municiones en un momento porque quiero poner una de tus columnas, decía yo, y al mismo tiempo lo que había dicho Gabriel, creo que sirve para que ustedes hagan una reflexión referido específicamente a eso, ¿no? Que tiene que ver con la noción de descentralización. Yo creo que hay descentralizaciones y descentralizaciones, ¿no? Y tomando como título este diálogo, ¿no? Yo creo que no habría una auténtica descentralización si esta no es acompañada de una crítica, como dices tú, Andrés, ¿no? En una de tus columnas, al modelo extractivista y privatizador del Estado, el cual ha usado a los territorios periféricos como espacios básicamente de depredación de recursos naturales para satisfacer las necesidades de la élite, digamos. Es decir, centralización de carácter funcional a los grandes grupos económicos. Y la pregunta que cabe, y ahí le abrimos la palabra tanto a Egon, Gabriel y a ti, Andrés, para que lo desarrolles. La pregunta que cabe entonces, ¿cómo podemos, junto con descentralizar, asegurar que el proceso, digamos, no quede secuestrado por un modelo de desarrollo aún más judicial para los espacios locales y regionales,
en la medida que la adaptabilidad de dichos grupos, digamos, de la élite, perpetuarán ahora con más refinamiento y legitimidad territorial, ¿no es cierto?, la expoliación y el vaciamiento, digamos, ecológico en los territorios donde operan. ¿Te parece, Andrés, que partamos ahora por Egon, sigamos por Gabriel y rematemos contigo sobre esas ideas que tú mismo estabas exponiendo? Okay. Adelante, Egon. Mira, efectivamente la matriz que ha predominado de la matriz ideológica, digo, que ha predominado de la descentralización en Chile, es una matriz que viene o que forma parte del consenso, lo que se llamó el consenso de Washington. Y la descentralización ahí, ¿se me escucha o no? ¿O estoy hablando? Ah, ya. Ya, perfecto. Ya. Y viene formando parte de una matriz de reformas que se conocen como neoliberales, en donde el objetivo de la descentralización era consolidar el vaciamiento del Estado, desprenderse de capacidades y funciones, pasarla a organismos subnacionales para que apliquen un principio del federalismo fiscal, pero que es el principio de que se supone que el organismo subnacional, al estar más cerca de los ciudadanos y de las comunidades, comprende mejor las necesidades y puede ejecutar mejor lo que le indica un organismo nacional. No es una mirada más progresista que uno pudiera decir de la descentralización que está orientada a empoderar esos territorios para que construyan políticas públicas bottom-up, de abajo hacia arriba, que implica mayor empoderamiento, mayor participación, construcción de políticas, diseño de políticas, pero no, la lógica neoliberal es precisamente desprenderse de atribuciones, liberar las fuerzas del mercado, es decir, que no haya mucho control subnacional para que el mercado funcione bien. Entonces vendría a ser como una especie de relegitimación de una forma de producir que muy bien lo describió tú, Yanko y Andrés. Es decir, ahí hay un punto, porque creo que el progresismo político chileno nunca ha entendido esto. Nunca toman la descentralización como un concepto muy cool, muy de moda. Todos son pro descentralización. Todos son pro participación. Todos son pro democracia. Todos. Pero descentralización implica, desde otro punto de vista, implica pérdida de poder, primero, pero pérdida de poder político, no administrativo. La filosofía de Pinochet y de Mitre en Argentina era, la administración se descentraliza, el poder político jamás, porque el poder político permite o garantiza control, y control no tan solo de los criollos que se quieren sublevar ante la unidad nacional, sino que también de las fuerzas de producción, o más bien de garantizar que las fuerzas productivas se dinamicen. Entonces, esta idea efectivamente está teniendo un tránsito. ¿Y cuál es el tránsito? El tránsito es que descentralización, cuando se pregunta para qué, 1, reducir desigualdades territoriales, 2, fortalecer la democracia regional, 3, generar procesos de empoderamiento, 4, que de alguna forma los procesos de producción tengan un carácter mucho más endógeno que exógeno. Por lo tanto, esta discusión, estos cuatro objetivos que te puse, son 4 objetivos que la mayoría de la élite política que ha impulsado la descentralización ignora o conoce muy bien. Entonces, esta es la hipótesis. O lo ignora o lo conoce muy bien. Perfecto. Gabriel, te escuchamos. Es cierto y preocupante lo que dice Egon, porque yo que soy nacido y criado en Magallanes, desde que soy chico escucho a todos los políticos. Yo soy un político, y lo digo con orgullo y conciencia de las dificultades que tiene el oficio hoy día. He escuchado el lugar común de todos de que están por la descentralización, de todos, desde la extrema derecha a la izquierda extraparlamentaria, todos dicen, pero a la hora de los que hubo, incluso, y es una cuestión que se expresa no solamente en los debates de política nacional, sino, como bien decía Egon, en el comportamiento de los partidos, no están disponibles a ceder poder. Entonces, la descentralización no es un problema solamente respecto de quién administra ciertas facultades de
de gobierno, sino también tiene que ver con una manera de concebir el ejercicio del poder en todas sus dimensiones, no solamente en torno a lo estatal. Y ahí yo creo que quienes estamos en política estamos muy al debe, porque hay una comprensión estatalista, por decirlo de alguna manera, de la idea de descentralización que es muy limitada. Es muy limitada. Y eso permea también en las organizaciones sociales, porque acá no se trata de que todo lo que está vinculado al Estado es malo, opresor y centralizador, y todo lo que está vinculado a las organizaciones sociales es puro, impoluto, etc. De hecho, yo creo que la lógica centralista ha permeado mucho en las organizaciones sociales. Y permítanme contarles un ejemplo. En Magallanes tuvimos la primera movilización de esta serie de movilizaciones regionales que se dio en el primer gobierno de Sebastián Piñera. A fines del 2011, 30 de diciembre del 2011, el gobierno nacional decide subir el precio del gas en Magallanes. Y eso genera que durante cerca de 2 semanas hay una movilización muy transversal en la región, que era en contra del alza del gas. Pero yo pensaba en ese momento, justo había sido, no, esto antes de que fuera presidente, fue el 2010, perdón, a fines del 2010, principio del 2011. Pensaba de que había una contradicción en la esencia de la movilización, porque la movilización se sostenía solamente en la solicitud al gobierno central de que revirtiera la decisión que había tomado. Pero no había un contenido político de, bueno, ¿por qué el gobierno central tiene la facultad de tomar esta decisión respecto del gas que se extrae en este territorio? Entonces, esto no tiene que ver con que las cosas que se producen en un determinado territorio tienen que quedarse acumuladas solamente para los que viven en ese territorio. Yo creo que tienen que haber mecanismos de coordinación para la distribución de la riqueza a nivel nacional y, por qué no decirlo, como mundial. O sea, yo creo que todos tenemos que... de izquierda, la izquierda tiene que estar íntimamente vinculada a posiciones internacionalistas desde ese punto de vista. Pero mi punto es que al final, desde las comunidades muchas veces hay una perpetuación de la lógica centralista al exigir que señores del centro solucionenme la cuestión. Por ejemplo, y voy a una crítica política, el senador Bianchi, que se define como centralista, decía a propósito de los problemas que ha evidenciado la pandemia en torno al centralismo, que la solución era, o una de las soluciones era enviar un delegado presidencial con facultades, con mayores facultades a la región de Magallanes. Yo decía, pero por la chucha, perdónenme, pero esto no puede ser. Lo que tenemos que hacer justamente lo contrario. Empoderar, en este caso, a los CESFAM, a las municipalidades que son los que saben lo que está pasando, y no que nos manden un delegado presidencial además del intendente. Entonces, esta es una cuestión que se replica y que de seguro nosotros también en el Frente Amplio, yo creo que todavía nos falta mucha reflexión en torno a esto, y termino aprovechando, Egon, de pedirte tu libro, porque creo que nos haría muy bien. Nosotros con nuestro equipo hemos definido que este último año que me queda de diputado lo vamos a dedicar principalmente al tema de descentralización. Tuvimos una reunión hace poquito con 7 de los 10 alcaldes y alcaldesas de la región de Magallanes, incluido Timauqui, que lo mencionabas ahí, para justamente pensar desde el territorio cómo podemos hacer, desde Magallanes, cambiar Chile, y que no sea justamente la lógica al revés. Eso. Sí, muy bien. Antes de pasarte la palabra, Andrés, porque estabas desarrollando de hecho parte de este tema, es interesante lo que dice Gabriel en términos de la colonización de las subjetividades. En el fondo no hay que sacarse no solo hay que sacarse al dictador que llevamos dentro, también al centralista que llevamos dentro, ¿no? Hay disposiciones, digamos, culturales transmitidas de generación en generación que hacen, digamos, nuestras acciones políticas también desde una visión, ¿no es cierto?, centropolitana, ¿no? Y eso, claro, se evidencia o se objetiva, digamos, en las acciones políticas desde el Estado, pero también desde nuestra propia vida cotidiana, ¿no? Andrés, te escuchamos. Sí, bueno, comparto lo que dicen tanto Gabriel como Egon. El tema de la descentralización es compleja porque todos están, como dice Gabriel, con la descentralización. Es como estar como cuidado del medio ambiente o estar por la democracia. Siento que casi es un concepto vacío, casi, porque en verdad Axel Kaiser está por la descentralización, José Antonio Kast está contra la descentralización, Arte por esta escuela de descentralización. Es un concepto vacío porque no se dice desde qué lugar uno se sitúa. Ese es el problema.
hay muchos tipos de descentralización, muchas concepciones de descentralización, desde dónde, de qué lugar estamos hablando. El lugar desde que yo planteé esa columna que escribí hace poco, es tratar de situar el lugar de donde me siento ubicado con la descentralización. Para mí la descentralización tiene que ver también con la descolonización, por ejemplo. Para mí la plurinacionalidad tiene mucho que ver con la descentralización. Obviamente para sectores de derecha no tiene nada que ver y es contraproducente. También un Estado plurinacional, un Estado descentralizado, también tiene que ver mucho a ver con la despatriarcalización también, con el tema justamente del movimiento feminista, está muy vinculado también, es repartir poder, destruir poder, desconcentrar, el tema obviamente del extractivismo, también el desarrollismo. En Chile, bueno, en Chile todavía se sigue, desde la izquierda a la derecha, siguen planteando la idea de mayor desarrollo sustentable, el desarrollo como concepto también está cuestionado en América Latina y en el mundo. De hecho, se habla de postdesarrollo en algunos movimientos sociales, algunos académicos, se plantea la idea de postdesarrollo o de economías post-extractivistas, por ejemplo. No sé, el movimiento por el agua de los territorios plantea esa mirada que es postdesarrollista, post-extractivista. ¿Por qué? Porque el desarrollo, como lo que han estudiado el desarrollo, es un discurso que viene de la posguerra en adelante, viene de Truman para adelante y que supone un desarrollo económico capitalista finalmente. Uno puede ponerle millones de apellidos al desarrollo. Desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, desarrollo con escala humana, pero finalmente es concentración y acumulación del capital. Por ende, en América Latina existen experiencias muy ricas. Bueno, en Ecuador y Bolivia, sobre todo, el tema de derechos de naturaleza, plurinacionalidad, la idea del buen vivir, por ejemplo, que son concepciones que vienen del mundo indígena. El mundo indígena no quiere desarrollo, ni en Chile, ni en Ecuador, ni en ninguna parte del mundo, porque saben que el desarrollo es colonización, es extractivismo. Y desde la derecha y desde la izquierda, porque la izquierda, como dice Gabriel, es muy estatista, pero es desarrollista y es extractivista. Lo que pasó en Ecuador, por ejemplo, en Bolivia, tiene que ver con eso. Son procesos, obviamente, muy importantes de procesos constituyentes, derechos de la naturaleza, de la madre tierra, pero sigue siendo un Estado muy centralista, muy desarrollista y muy extractivista. Siguen colonizando territorios desde la megaminería, a través del agronegocio. Entonces siento que tanto el desarrollo, por mí, yo ni siquiera hablaría de desarrollo. Yo creo que el desarrollo tiene que ser una concepción superada. Yo creo que el desarrollo ha demostrado décadas y décadas, es como el mal de la marmota. O sea, hay un investigador que se llama Eduardo Gudinas, por ejemplo, que plantea que seguimos hablando de desarrollo y finalmente el desarrollo es desarrollo capitalista. Y entiendo que hay que superar el neoliberalismo, pero no basta superar el neoliberalismo. O sea, hay China, por ejemplo, China no es neoliberal, es un Estado fuerte, pero es desarrollista, y es el Estado quizás que genera más daño ambientalmente en el mundo. Entonces siento que la izquierda, los progresismos, yo me siento hoy identificado con los progresismos que con la derecha y el conservadurismo, evidentemente. Siento que en Chile hay tan poco Estado, ha sido tan neoliberal, que caen bien esta idea, obviamente, pero son productivistas, son desarrollistas y finalmente ven el territorio, lo ven como un espacio de acumulación, de extracción, y siento que el proceso constituyente que tenemos en Chile, el pueblo mapuche, el pueblo aymara, pueden contribuir muchísimo sobre esta discusión, porque sería súper bueno que hubiera una persona del pueblo mapuche, el pueblo aymara, con concepciones distintas, alternativas, el Ñuque Mapu, hay muchas concepciones que son alternativas al desarrollo, y esta idea productivista de acumular, que el Estado, y del Estado, ha sido la izquierda las que lo han promovido desde el Estado. En Ecuador y en Bolivia es un caso, y para qué decir Venezuela en verdad está mucho más dependiente del petróleo que antes de Chávez. O sea, no ha diversificado su economía, sigue colonizando territorios, sigue militarizando territorios Venezuela. Entonces yo creo que la mirada tiene que ser crítica hacia la izquierda también. Eso. Perfecto, Andrés. Quedó clarísimo ahora. Mucho más claras las municiones desplegadas. Otra, colega amigo, otra pregunta que cabe acá a propósito también de lo que decían ustedes. Gabriel tocó además un caso interesante que es el de Punta Arenas hace poco, y que tiene que ver sobre las capacidades de los actores locales, regionales, para reconducir y profundizar desde el interior, ¿no? Desde fuerzas endógenas, digamos, el proceso descentralizador que comienza, digamos. Ello por cuanto hay territorios, digamos, y eso es visible históricamente, cuyos recursos, por así decirlo, organizacionales, políticos, identitarios,
tienen un grado de conciencia mayor, ¿no? Diríamos, como de hecho, como la región que Gabriel representa, también Valdivia, Egon, tú lo sabes muy bien, acá hay una historia de federalismo muy interesante, pero que si se comparan, digamos, a nivel comparativo con otras regiones, con otros territorios, no presentan el mismo nivel, digamos, de conciencia, pero también de recursos organizacionales, de recursos culturales de tipo histórico, digamos, para llevar a cabo este proceso de profundización, ¿no? Incluso de perfeccionamiento de este proceso descentralizador, ¿no? Es más, están más preparados para potenciar este proceso externa e internamente, pero también, ¿no es cierto?, generaría, en teoría, no sé qué opinan ustedes, ¿no es cierto?, algunas desigualdades interregionales o intralocales, ¿no? Sobre todo lo veo, digamos, y lo he visto en estos últimos años con el fortalecimiento de algunas capitales regionales, otras capitales regionales, y el fortalecimiento, digamos, y dominación de algunas capitales regionales sobre algunas provincias, ¿no? En el fondo está el riesgo, ¿no?, de la formación, creo que lo dijo Gabriel o Egon, ¿no?, la formación de élite, ¿no?, situada precisamente en las cabeceras regionales, operando a imagen y semejanza, digamos, que las santiaguinas. No sé qué le suscita, digamos, estas realidades. No sé si te interesa partir. ¿A quién, a mí? ¿Sí? Ok. ¿Sí? O Gabriel, dale. ¿Sí? Dale, Gabriel. Mira, lo que tú dices es súper importante porque quienes estamos en regiones, yo me imagino que a Andrés seguramente le debe pasar también en el caso de la región metropolitana y el centro, como la distribución de recursos al interior de la región metropolitana. Pero esto tiene varios factores. Tiene varios factores y me parece que se ha empezado a vislumbrar algunos atisbos interesantes de solución, porque no es una cuestión que se solucione el problema de la distribución de competencias a nivel regional, no es algo que se solucione solo con un tipo de medida. Por ejemplo, me parece muy interesante la decisión que se tomó en el gobierno de Michelle Bachelet, el segundo, de crear centros de formación técnica en regiones y que esos centros de formación técnica, además, hasta donde yo tengo entendido, por lo general no están en las capitales regionales. En el caso de Magallanes están en Porvenir. Cosa que me parece tremendamente interesante porque la creación de espacios de continuidad de la vida, y lo digo así, o sea, que los jóvenes no tengan que migrar para poder seguir desarrollándose, es una cuestión que es fundamental y que dentro de las regiones pasa muchísimo, que es uno de los motivos también, que yo no tengo una reflexión tan clara sobre eso, pero la urbanización del mundo y la urbanización de Chile, creo que también tiene algo de ese problema, de que en el fondo ya no hay jóvenes que quieran trabajar en el campo. En la Patagonia, cuando hablo de la Patagonia me refiero a Chile y Argentina, es algo que está pasando mucho, como esas tradiciones se van perdiendo producto del estatus que se le asigna al título profesional, por ejemplo. Entonces, y que ese título profesional solo es accesible en las capitales regionales o en urbes. En Magallanes pasa algo que yo creo que está particularmente concentrado, o sea, es particularmente grave en nuestra región, creo en otras regiones pasa, pero creo que un poco menos, que es que, mi equipo está chato porque lo digo siempre, pero Magallanes es la región más grande de Chile, en términos territoriales. Es cerca del 18% del territorio nacional sin contar la Antártica. La Antártica tiene un estatuto especial, características especiales, no de soberanía propiamente tal. 18%. Y somos la segunda región menos habitada del país. Hoy día, 0,9% de la población vive en la región de Magallanes. Y de ese 0,9% de población que habita en el territorio más grande del país en términos regionales, un 85% está concentrada en la ciudad de Punta Arenas. 85%. Por lo tanto, quienes viven en Porvenir y Natales, pero ¿para qué decir
Cerro Sombrero, Cerro Castillo, Villa Punta Delgada, Puerto Williams, están en situaciones que en el fondo es un deber emigrar. Y hay ciudades que se van vaciando. El caso de Puerto Edén, por ejemplo, que el límite norte de la región de Magallanes es muy sintomático de eso. Una ciudad muy aislada, que está cerca de los campos de Hielo Sur, que en algún momento llegó a tener cerca de 500 habitantes, hoy día tiene 70. Y tú no encuentras creo que la última vez que fui había 1 o 2 personas entre 18 y 35 años. Entonces, es una cuestión que ese centralismo se replica también a nivel regional. Y ahí yo, a lo que invitaría, y en el proceso constituyente me parece que tiene que ser un momento de imaginación política también, es a salir de la lógica de las regiones. La región es un invento relativamente nuevo, ahí me corregirá Egon, pero si no me equivoco, de la dictadura. Y esta idea que se ha instalado últimamente de potenciar las identidades regionales. Por ejemplo, lo que pasó en Ñuble, lo que está pasando en la quinta región, en donde quieren hacer la región del Marga Marga, lo que pasó en Los Ríos. Mi impresión es que seguir generando dividiendo núcleos de poder pequeños para determinar ciertas identidades regionales en torno a arbitrarias características culturales, creo que le hace peor a la descentralización. Yo creo que debiéramos imaginar algo para distribuir poder, algo así como, esto también, no sé si lo decía Andrés en alguna columna o el mismo Egon, una idea de como macrozonas grandes, en donde que tengan distribución democrática de poder, como por ejemplo parlamentos regionales, que sesionen en todo el territorio y que las diferentes localidades puedan tener recursos propios. Entonces, bueno, eso yo creo que es parte de la discusión que tenemos que dar en el proceso constituyente. Creo que el proceso constituyente hasta ahora, en lo poco que se ha debatido de contenido, porque hemos debatido mucho de procedimientos importantes, pero no suficiente, pero lo poco que se ha debatido de contenido, falta imaginación. No podemos quedarnos solamente en cómo administramos lo que tenemos. Yo creo que la demanda que está haciendo el pueblo de Chile es de una transformación estructural en la distribución del poder y la riqueza, y eso requiere nuevas formas y nuevas estructuras. Y por lo tanto no nos quedamos con la idea de la región. Muchas gracias, disculpa ya. Sí. Le voy a dar la palabra brevemente al resto de los compañeros de la mesa porque nos avisan que tenemos... Cinco minutos. Sí, así es que Andrés, unas palabras sobre esto en realidad o linkeados con lo que hemos conversado para terminar de manera decorosa. Este espacio, así es, decorosa. Muy bien. Egon. Sí, Egos. No me mates, Poyaco. Oye, como decían los mexicanos, todos los mexicanos llevan un pequeño PRI dentro. Bueno, nosotros llevamos un pequeño centralista dentro. Sí. Oye, bueno, lo que apunta Gabriel es lo que se conoce como la desigualdad territorial, es decir, que todavía en Chile importa donde tú naces. Yo nací en Pichorropulli. Y claro, si no hubiese tenido redes familiares que me ayudaron a potenciar mis pocas capacidades que tenía desarrolladas en ese entonces, hubiese seguido estando en mi pueblo, orgullosamente, jugando y pateando piedra con mis compañeros cada verano que voy a jugar allá. Entonces, hay que hacer políticas, la descentralización tiene que generar posibilidades de que ya no dé que dé lo mismo donde tú naces, o al menos haya muy poca diferencia o desigualdad. Lo otro, estoy de acuerdo que el proceso constituyente, ya para ir cerrando, es una oportunidad para revisar y para que la élite política de verdad estudie sobre descentralización, que comprenda qué significa esto, cuáles son los orígenes ideológicos. Hay una descentralización que los progresistas de Chile adoran, y esa fue generada por el neoliberalismo de la nueva gerencia pública, que tiene una base en la economía institucional, que tiene una base muy conservadora, tanto en Estados Unidos como en Europa, etc., y la idolatran. Entonces hay una especie de distancia entre lo que están idolatrando y cómo se debe implementar en la práctica. Y lo otro, yo creo que hay que también contribuir a que el debate constituyente, sacarlo del Distrito 10. El Distrito 10 va a poner 8 constituyentes nomás. No van a ser ni siquiera una bancada. Pero las regiones van a poner 108 constituyentes, lo cual ya es superior a los 2/3.
si todos los constituyentes y todas las constituyentes de regiones se pusieran de acuerdo para hacer Chile un país federal, lo podría lograr. Y los del Distrito 10 que lleguen, por más inteligentes que sean, no van a hacer ningún esfuerzo por cambiar esa fuerza que viene de las regiones. Yo creo que hay que desdiezizar la discusión del proceso constituyente y comenzar a hablar de lo que plantean los constituyentes de Magallanes, de Arica, de Los Ríos, etcétera. No solo conciencia de clase, sino conciencia territorial, ¿no es cierto? Bien, compañero Yanko. Me encantó ese concepto. Sí, yo lo quería, como dice yo trabajo en la región metropolitana y bueno, la desigualdad territorial a nivel municipal es gigantesca. Y esa evidencia de la pandemia, como decía... Gabriel, hombre, dijiste Giorgio. Tengo pelo todavía. Te sigues confundiendo, Andrés. Y bueno, te escuchamos, Andrés. Yo siento que es un desafío a nivel constitucional el tema de pasar de administraciones locales a gobiernos locales. Eso que es muy importante. Si a nivel constitucional las municipalidades solamente administran. Por ejemplo, yo trabajo en una municipalidad, está lleno de programas sociales de todo tipo que finalmente los crean los ministerios, servicios nacionales, totalmente descontextualizados, descentralizados finalmente, y la municipalidad obviamente los recibe porque no tiene recursos. Al final las municipalidades dependen del Fondo Común Municipal, que claro, es una ayuda, pero es un parche finalmente. Si el Estado prácticamente no pone ni un peso directo a las municipalidades, depende de un Fondo Común Municipal, que finalmente depende obviamente de las contribuciones, de las patentes, pero en el caso de Los Prados, por ejemplo, que una comuna media, comuna más empobrecida incluso, no tiene patentes, muy poco de patentes comerciales, contribuciones no hay mucho porque hay mucha vivienda social, entonces finalmente los alcaldes y las comunas tienen que subsistir con lo poco que tienen, y eso tiene que ver con un tema constitucional, porque las municipalidades siguen siendo administraciones locales, y siento que tiene que cambiar eso finalmente, y con esta nueva constitución es una oportunidad para construir un municipalismo mucho más activo, y por ejemplo las municipalidades no pueden tener empresas, por ejemplo. No sé, o sea, Maipú es una cosa rara porque tiene una empresa de agua, pero en el resto de las comunas el agua la administra finalmente grandes empresas, que les da lo mismo, están pensando en el bolsillo. ¿Por qué no pensar en empresas municipales para que den empleo, para que reactiven la economía? Por ejemplo, el tema de las cajas de mercadería, por ejemplo, Piñera y el gobierno, fue una pésima idea. ¿Por qué no entregar más recursos a las personas para reactivar el comercio local? Siento que este gobierno, bueno, más que cualquier otro, es totalmente centralista, autoritario y populista con el tema de las cajas. Yo creo que las municipalidades se merecen un trato mejor, tener más recursos, tener más atribuciones y también ser más democrática internamente también, porque tengamos principios los vecinos, por ejemplo. Me parece que hay que democratizar y darle más recursos a las municipalidades. Eso es lo que creo. Perfecto, Andrés. Egon, Andrés, Gabriel, estamos en la hora. Voy a hacer una rápida despedida, digamos, sobre todo a Gabriel y Andrés, que no los conocía. A Egon somos colegas acá. Yo creo que ojalá que sea, digamos, estas ideas, digamos, que han circulado estén presentes en la nueva constitución, y sobre todo algo que rescato que tiene que ver también con esta suerte de conciencia y autoconciencia. Yo creo que también es un llamado a dinamizar, ¿no es cierto?, dinamizar esas conciencias, porque muchas veces están naturalizados, ¿no? Este centralista que llevamos dentro está naturalizado. Y a través de los ejemplos, además, y de las narrativas, además, que han desplegado, yo creo que los visionadores de esta mesa se han podido dar cuenta, digamos, de lo que sucede más allá de las fronteras de Santiago. Un gran abrazo, Egon, Gabriel, Andrés, un gusto en conocerlos y que estén muy bien. Chao, un gustazo. Gracias a la Furia. Bien. Un gusto. Gracias a la Furia. Chao. Chao.